Recording in progress. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. En primer lugar, tenemos un oficio de la Corte Suprema mediante el cual se pronuncia sobre el articulado del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de protección a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes correspondientes al boletín 15.071-07. Y tenemos 3 comunicaciones. La primera del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Guillermo Fernández, mediante la cual hace llegar un informe que da cuenta de los resultados de la literatura especializada en materia de reincidencia delictual, en específico para ofensores sexuales. En segundo lugar, una comunicación de la representante de la Asociación Regional del Biobío de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora Tania Mella, mediante la cual solicita audiencia con la finalidad de dar a conocer la situación actual del Servicio Mejor Niñez. Y en tercer lugar, una comunicación del representante del Observatorio Legislativo Cristiano, señor Christian Junger, mediante la cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy. Para la solicitud de la audiencia. Ya, perfecto, sí. Agregarle a eso, colegas, que nos llegó también una solicitud de la corporación Cambiando Destinos, de la región de Los Ríos, que también quiere venir a hacer una presentación de cómo ellos han llevado a cabo un programa que es enfocado en poder capacitar a jóvenes hoy día que son ex Sename con escuelas formativas. Entonces, ¿sí? ¿Los recibimos a todos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, serían 3, ¿cierto? Serían tres audiencias entonces que estaríamos recibiendo para la próxima sesión, si Dios permite. Ok. Esto es solo presentación que tenemos ahí. Bueno, continuamos entonces con la tabla, con el estudio de proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los senadores Osandón, Aravena, Gatica, Moreira, que modifica diversos cuerpos legales en materia de protección de indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, del boletín número 15.071, raya 07. A esta sesión han sido invitados el fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott, la consejera y conferencista de Sexología y Resiliencia, la señora María Violeta Paz Espinosa, y la psicóloga especialista en sexualidad, señora Claudia Hurtado. ¿Están todos telemáticos? ¿Con quién partimos acá entonces? Sí, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Ministerio Público debiera partir, no sé si estará presente. Sí, acá estamos. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Sí, adelante. Perfecto. Buenos días a todos y todos. Tengo una presentación, si me permite compartir. Yo también le envié a la Secretaría, si la pueden... Ahí parece que se la están entregando y no sé si yo podré compartir. Sí, está autorizada para compartir. Ahí está. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Primero quisiéramos me acompaña la abogada de la unidad, Leila Soto. En esta sesión también iba a asistir el abogado de nuestra unidad, Mauricio Solino, que ha liderado bastante toda nuestra participación en los proyectos de ley, pero tuvo una contingencia familiar, así que no está. Sin embargo, está conmigo, me acompaña Leila Soto, que también está viendo el área de delitos sexuales en nuestra unidad. Bueno, primero creo que es muy importante partir valorando todos los proyectos de ley que tienen por objetivo central poder visibilizar la violencia sexual como una grave afectación de los derechos de las personas y especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
esta protección y hacer efectivos los derechos de niños y adolescentes son además una obligación legal para el Estado de Chile, y así podemos señalar como normas previas para comenzar nuestras observaciones al proyecto, el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, que señala el derecho a ser protegido de toda forma de violencia, y también está reproducido en la ley 36, el artículo 36 de la ley 21.440. También está explícitamente reconocido el derecho a ser protegido contra toda forma de explotación y abusos sexuales. Y bueno, para ir como avanzando, quisiera señalarles algunas cifras de los ingresos a nivel nacional. Bueno, ahí ustedes, yo no sé si la pueden ver, pero tenemos el... ¿Me da un segundo? Voy a cerrar. Disculpa, ahí sí que está ahí. Hay otra reunión al lado. Ya. Bueno, los ingresos a nivel nacional, si ustedes pueden ver, en los primeros, el 2014-2015, se produjo, había cierta estabilidad. Siempre son un poco inferiores los ingresos con víctimas contra niños y adolescentes, pero esto no puede ser entendido de una manera literal o lineal si consideramos que la etapa de todo ser humano, la infancia y la adolescencia, es el periodo más breve, ¿no?, de la historia vital de cualquier persona. Y por lo tanto, no es casual además que aparezca en menor cantidad numérica, considerando que la mayor parte de la población no es ni niña ni adolescente, y que además especialmente tenemos aunque eso se ha modificado en los últimos años, pero una tendencia a la baja, ¿no?, respecto del porcentaje de niños y adolescentes en el total de la población. Ahí ustedes lo pueden ver, en el año 2019 hubo un aumento general, tanto de los ingresos totales como de niños y adolescentes, pero se ha mantenido, ese año en especial fueron muchísimos, y hoy día estamos en el año 2021 con 23.856 casos versus de la población total de 34.394. Por lo tanto, es un porcentaje de este total bastante alto. Después, si vemos acá en esta segunda diapositiva, ahora tenemos ya concretamente en los últimos años los ingresos 2019 y 2021, niñas y adolescentes por sexo y género. Podemos ver que que el femenino es bastante mayor respecto del masculino. Tanto o sea, acá tenemos las cifras totales del 2019, 2020 y 2021. Estoy aquí un poco con la... Y después vamos a ver también por tipo de delito que la mayor prevalencia por tipo penal es el delito de abuso sexual, que tiene un 77% de los casos, ya sea con y sin contacto. Y después ya tenemos que lo sigue la violación, el estupro, la explotación sexual comercial de niños y adolescentes en sus dos variantes, ya sea por exhibición o participación en la producción o distribución de material pornográfico, y comercio sexual propiamente tal. Y otros delitos que es más residual. Ahora, dentro de las observaciones generales al proyecto, lo primero que quisiéramos destacar o llamar la atención de esta comisión es la compatibilidad de algunas de las propuestas de la iniciativa legal con cuerpos legales ya vigentes. En el último tiempo se han discutido varios proyectos que tienen que ver con la generalidad de los delitos sexuales, y en específico aquellos que afectan a niños y adolescentes, y no siempre han conversado durante su tramitación,
y esto puede producir algunos inconvenientes, algunas incompatibilidades, algunas también normas un poco contradictorias unas con otras. Y ahí creo que es necesario ver y analizar esta compatibilidad con, por ejemplo, o primero que todo con la ley 21.430 de garantía y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el Código Penal que acaba de ser modificado por la ley 21.433, que es la llamada ley Tamara, también muy especialmente con la ley 21.057 de entrevistas videograbadas. También tenemos un problema de compatibilidad con el proyecto que están actualmente en discusión, que es la llamada Ley Antonia, que está en el boletín 13.68825, el proyecto de ley de explotación sexual, que es el boletín 14.44007, y el proyecto que se ha llamado Sin consentimiento es violación, que está en el boletín 11.71407. También es necesario adecuar algunos conceptos que en general utiliza este proyecto de ley y que ya han sido abandonados por cierta nomenclatura o términos que se ajustan mucho más al reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la utilización de menor o la victimización secundaria. El término adecuado es victimización, no revictimización, hablar de padres, sino un término mucho más amplio que es de cuidadores en general, y así reconocer las distintas situaciones de cuidado en que pueden vivir los niños y adolescentes, y también los distintos tipos de familia en los cuales ellos pueden crecer y desarrollarse. Ahora, respecto de las observaciones en particular, si la señora Presidenta lo permite, quisiera darle la palabra a mi compañera Leila Soto, quien se va a referir en concreto a aquellas observaciones que tenemos al articulado en particular. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren bien. Respecto a las observaciones en particular que analizamos del proyecto de ley, en primer lugar, el artículo primero se enfoca, y de manera expresa también así lo dice, es que se espera que como resultado, con el aumento de las penas, al menos en abstracto, respecto a los delitos de violencia sexual, se obtenga un efecto disuasivo de dichas conductas. Disculpa, Leila, ¿comparto yo o compartes tú? O si quieres, sigo compartiendo yo. ¿Me da lo mismo si puedo compartir? Sí, parece que también está habilitado. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, yo veo por lo menos, no sé si. Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, respecto del artículo primero, nosotros nos dedicamos y también buscamos en la Biblioteca del Congreso Nacional, y por eso también pegamos ese reportaje o este paper que se refiere a los efectos del agravamiento de las penas frente a la comisión de los delitos, y dentro de la información que encontramos es que tanto en la doctrina nacional y extranjera reciente se coincide en que no hay una evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumenten así las penas de los mismos. Por lo tanto, ahí cambié. Por lo tanto, hay varias cuestiones que tenemos que analizar al momento, o las consecuencias que va a tener el aumento de las penas en los delitos de violencia sexual. En primer lugar, la proporcionalidad, que como bien sabemos es un límite al jus puniendi. Es importante tener harto cuidado respecto de esto, porque podríamos llegar a tener figuras súper graves de violencia sexual. Y esto se va a ver reflejado en las penas en abstracto, llegando incluso a tener, por ejemplo, si hacemos un comparativo, la misma pena para un homicidio frustrado con un envío de una fotografía de connotación sexual por redes sociales, cuestión que afecta evidentemente el principio de proporcionalidad. Y también es interesante analizar el diseño del proceso penal y las salidas que existen. Pensemos, por ejemplo, en un abreviado o un simplificado, un juicio abreviado o un juicio simplificado, que se enmarca y se relaciona con el fenómeno de la violencia sexual. Los delitos sexuales, pensemos, porque la comisión y también el proyecto de ley se enfoca en delitos sexuales o violencia sexual cometida contra NNA, es decir, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, este tipo de delitos tiene una difícil prueba. Son delitos que se enmarcan dentro de ámbitos privados, muchas veces cometidos por imputados conocidos o por imputados que son familiares, donde hay ausencia de testigos, hay ausencia de evidencia física o biológica,
y por lo tanto la investigación y la carga de la prueba recae sobre el testimonio de la víctima, que es un menor de 18 años. Por lo tanto, el NNA o la víctima pasa a ser víctima, testigo, sitio del suceso, y es mucho el peso que hay en él, en la víctima, al momento de exponerla a un juicio oral. Muchas de las víctimas, para todos los que hemos tramitado en delitos sexuales, no quieren ir al juicio oral. Entonces, el hecho de aumentar la pena también va a traer un efecto o una consecuencia, y así también nosotros lo queremos dejar planteado, en que si aumenta la pena, se descartan otro tipo de salidas como los abreviados o los simplificados. Porque la pena va a ser tan alta que necesariamente vamos a tener que ir a un juicio oral, y eso implica una victimización secundaria para las víctimas, quienes muchas veces no quieren asistir a los juicios orales. Ahora, adentrándonos a el proyecto, y vamos a ir punto por punto a las propuestas en concreto. Respecto a la propuesta número 1, dentro de este artículo primero, todas estas propuestas, como bien iniciamos, apuntan a aumentar las penas. Respecto de la propuesta número 1, que dice relación con la violación contra persona menor de 14 años, esta ya quedó lista con Ley Tamara. Así que no es necesario referirme o referirnos a ella, porque finalmente ya la Ley Tamara ya suple justamente lo que se propone con la propuesta. El número 2, que es el abuso sexual con contacto agravado contra persona menor de 14 años, que ese sería el 365 bis número 2, esta sí es coherente con el aumento, ya que ahí, si pueden ver la flechita, es la misma que aumentó la Ley Tamara. Por lo tanto, sí habría una coherencia en esta segunda propuesta. Es una propuesta que nosotros destacamos. Respecto a la propuesta 3, 4 y 5, que se refieren al delito de abuso sexual con contacto, esta podría entrar en eventuales conflictos con la proporcionalidad. Otra situación que también destacamos es que no distingue entre adolescentes y personas adultas. Y también podría entrar en conflicto con la nueva agravante de la Ley Tamara. Respecto a la propuesta número 6 y 7, que es el abuso sexual sin contacto, hay que analizar la compatibilidad que tiene con el proyecto de ley de explotación sexual, porque ese proyecto altera el 3664, y ese es un proyecto que va a salir pronto a la luz. Respecto a las propuestas 8, 9 y 10, estos son los delitos asociados al material pornográfico. También hay que analizar su compatibilidad con el proyecto de ley de explotación sexual, porque también se podrían generar conflictos en la proporcionalidad. Y respecto a la propuesta número 11, que es la trata de niños, niñas y adolescentes, hay que analizar la compatibilidad con el proyecto de ley Antonia. El proyecto de ley Antonia está en el TC porque hay una modificación dentro de sus propuestas a la ley orgánica del Ministerio Público, por eso está en el TC. Así que desde ahí, el artículo primero, cuya finalidad era el aumento de las penas, ahí desglosamos punto por punto las propuestas. Algunas se cumplían, otras sí eran coherentes, y también destacamos acá las que pueden llegar a tener conflicto con los proyectos de ley. Respecto del artículo segundo, o la segunda propuesta que existe, se refiere a la anticipación de la pena, y se enmarca principalmente en el artículo 161 bis del Código Procesal Penal. Respecto de esto, nosotros tenemos que decir que este artículo se encuentra derogado. Por lo tanto, se encuentra derogado por la ley de entrevista video grabada. La ley de entrevista de video grabada, para igual ir ahondándonos o ir adentrándonos en este tema, es una ley que se va aplicando por etapas. Es decir, no rige, a pesar de que es una ley procesal y rige in actum, su aplicación es paulatina. Ha tenido 3 etapas, y la última etapa se completa en la región metropolitana y en las otras regiones faltantes el 3 de octubre. Por lo tanto, desde el 3 de octubre, el 191 bis se encontraría derogado totalmente y para todo el territorio. Esto también está ahí presente en el artículo 5 transitorio, que habla de la vigencia de la ley. Sin embargo, y también relacionándolo con la anticipación de la prueba, porque eso se refería el proyecto de ley, nosotros queremos comentarle que la ley de entrevista video grabada que se aplica a los NNA, o a los niños, niñas y adolescentes, y que ya entró en vigencia prácticamente en todo Chile, ya el 3 de octubre corre para todo Chile, regula la situación de la anticipación de la prueba.
Desde ahí, aquí podemos ver como una línea de tiempo o todo el proceso penal, iniciando por una denuncia y terminando con una sentencia, donde se establece que luego de la denuncia, y siempre y cuando la víctima o el niño, niña o adolescente así lo quiera, puede acceder o se le va a tomar declaración en una sala especial por una persona que está capacitada, le toma la declaración y esa es la declaración que vamos a utilizar en toda la etapa investigativa y en la etapa intermedia. Ya para el juicio oral, la víctima tendría que volver a declarar si es que ella quiere y lo estima pertinente. En este intertanto es donde también se puede dar la figura de la declaración judicial anticipada. Vamos a comentar un poco más de eso porque dice relación con este artículo 191 bis que era la modificación que proponía el proyecto de ley. En las declaraciones judiciales, por regla general, se establecen medidas especiales de protección tanto para víctimas y testigos y estas medidas especiales también son aplicables tanto en una declaración ordinaria, es decir, en el juicio oral, como también en una declaración anticipada. Podemos ver acá la modificación del 310, donde se impide, esta es la modificación a propósito de la ley de entrevista videograbada, aquí se le impide al juez formular ciertas preguntas que causan afectación o sufrimiento grave a la dignidad del NNA a efectos de resguardar su interés superior. La ley de entrevista videograbada y esta prueba anticipada, esta declaración judicial anticipada, rige tanto para los juicios ordinarios como los juicios simplificados. Es importante, ya que estamos hablando de una declaración judicial, hablar de cómo se va a presentar finalmente una víctima en el juicio oral. Las víctimas van a ser interrogadas, pero no de manera directa. Ellos no tienen acceso están en una sala especial, no están en una sala de audiencia, y quien conversa con ellos, porque esa es la idea también de la entrevista videograbada, que no sea un interrogatorio, sino una conversación, es un intermediario. Los intermediarios o intermediarias son personas que cumplen con una certificación, que se van acreditando año a año, pasaron por un curso, por lo tanto es una persona entendida en la temática, sabe cómo realizar las preguntas para que éstas no afecten la dignidad de los NNA, y es este intermediario el que nos va a ir nutriendo en una audiencia, cuando estemos en un juicio oral, respecto de cómo va a ir realizando las preguntas a la víctima para que éstas sean lo menos o afecten de menor manera su dignidad. Y es así como nos nutrimos en un juicio oral y también de esa manera recibe la prueba o las declaraciones los jueces. Respecto a la declaración judicial anticipada, que es el artículo 16 y es el que se conecta con la modificación que pretende el proyecto de ley al 191 bis del Código Procesal Penal, les mostramos aquí esta tabla donde se establece quiénes pueden solicitar la declaración anticipada con la nueva ley de entrevista videograbada, la oportunidad donde se puede y el tribunal competente a quien se le solicita. Los solicitantes puede ser el fiscal, la víctima o su representante, pensemos en su madre o padre, su querellante, que va a ser un querellante o también incluso un curador ad litem. La oportunidad y el tribunal competente es desde la formalización y hasta antes del inicio del juicio oral, y esta se solicita al juez de garantía, él o la jueza de garantía. Respecto al procedimiento, va a haber una audiencia para que se discuta la procedencia de recibir la declaración de manera anticipada y también para que se designe a este intermediario o a este entrevistador. También puede haber una audiencia de prueba anticipada, o sea, la discutimos y después se realiza la audiencia de la prueba anticipada. ¿Qué criterios se deben tener en consideración al momento de resolver por parte de los jueces? El interés superior y también las circunstancias personales de la víctima. ¿Qué ocurre si el imputado no asiste? No es o no afecta la validez de la audiencia, no es un requisito de validez, siempre y cuando él esté válidamente emplazado. Respecto a la declaración judicial, por regla general, la regla general es que si hay prueba o declaración anticipada, no se vuelva a presentar al juicio. Esa es la idea de la declaración judicial anticipada. Y en relación a eso,
como finalmente el 191 bis queda derogado por la ley de entrevista video grabada, lo que nosotros les proponemos a ustedes, y con el objeto de que finalmente se cumpla un objetivo similar, que es la protección en este tipo de delitos de los NNA, es derogar el artículo 5º transitorio de la ley de entrevista videograbada, porque con el objeto de que la intermediación judicial sea aplicable para todos los casos sin importar la fecha de inicio. Vamos a dar un ejemplo quizás para que se entienda mejor. Si una víctima o los hechos ocurren previo a la entrada en vigencia de la ley de entrevista videograbada, ella no puede optar a esta prueba anticipada a través de un intermediario. Entonces quizás esta es una buena oportunidad para derogar el artículo 5º transitorio. De esta manera sería más coherente con las reglas generales procesales, de que las leyes rigen in actum, y se equiparan las formas de declaración judicial entre la ordinaria y la anticipada. Si es que se realiza esto, o lo que nosotros al menos proponemos, sería súper coherente con las modificaciones que va a tener la ley Antonia, porque la ley Antonia también habla de la anticipación de la prueba con el objeto de evitar la victimización secundaria. Y en Antonia rige in actum, entonces sería súper interesante que rige in actum también cuando se trata de NNA que han sido víctimas de delitos sexuales. Y respecto a este tercer artículo, el tercer artículo se refiere a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, y desde ahí es el legislador quien nos entrega una definición de indemnidad sexual. Pero es importante también recordar que la indemnidad sexual es un bien jurídico individual, personalísimo y penalmente tutelado a través de los delitos o a través de la vulneración. La indemnidad sexual es un bien jurídico penalmente tutelado y se puede ver afectado a través de la violencia sexual cometida en contra de la víctima. Es un bien jurídico individual. Es importante también establecer el uso de este concepto y para qué ámbito se va a aplicar, si es solo para esa ley o para todas las leyes que dicen relación con NNA. Por lo tanto, hay que establecer bien la definición legal y cuáles van a ser los alcances que va a tener. Otra cuestión interesante que se desprende de la definición que se entrega por parte del legislador es la dependencia de terceras personas, de los padres o quien tenga a su cargo su cuidado personal. Y en realidad la indemnidad sexual, por el hecho de ser un bien jurídico individual, no debería depender de terceras personas o de los intereses de terceras personas. También dentro del artículo 3º se establecen los principios. El primero de ellos es la obligación de denuncia, pero ahí a nosotros al menos nos surgían dudas respecto de quiénes son las personas destinatarias de esta norma. Son los padres, son los colegios, y desde ahí también es necesario hacer una lectura complementándolo con las normas generales del Código Procesal Penal, donde sí existe una obligación de denuncia. Por lo tanto, para nosotros, más que un principio, es una obligación y es necesario también complementarlo con la norma abstracta que es el Código Procesal Penal. Otra cuestión de la que se habla dentro de los principios es la no revictimización. Interesante es mencionar que el término no revictimización o revictimización es un término en desuso. Actualmente se habla de victimización secundaria y esto también tiene que ir en coherencia con el proyecto de ley Antonia, porque de eso se trata en parte el proyecto de ley Antonia, para que ahí se tiene que hacer un match, tiene que haber coherencia. Pero, sin embargo, nosotros destacamos el interés que existe y también la relevancia de las políticas públicas en relación a la educación sexual. Y esto podría vincularse estrechamente con la ley de garantías, que es la 21.430. Esos son los comentarios. No sé, Imai, si quieres comentar algo más o algo que no quedó claro. Si me permite, señora presidenta, muy brevemente, que expuse también por el tiempo, expuse la lámina con las cifras, pero no las leí. Y si es pertinente, las podría volver a exponer y leer las cifras para que pudiera quedar en el registro también para quienes la escuchen. Sí, adelante, dale nomás. Entonces vamos las cifras que yo puse primeramente son los ingresos a nivel nacional entre el 2014 y el 2021,
Creo que en el 2015 una cifra relevante, porque ahí hay una baja respecto del año anterior, no sabemos mucho por qué eso. Así en el año 2014 tuvimos un total de 20.134 casos, y de estos 16.992 fueron ingresos con niños, niñas y adolescentes. Y el 2015 hay una baja, son 19.193 totales y 15.756 niños, niñas y adolescentes. Y de ahí en adelante tenemos una subida de casos. Incluso el 2020, claro, hay una baja respecto del 2019, pero de todas maneras aumenta, pero sabemos que hubo una baja en general en la denuncia de delitos motivado por la pandemia. Así el 2019 tuvimos un total de 35.252 y 26.339 de estos eran niños, niñas y adolescentes. El 2020 tuvimos 31.403 totales y niños, niñas y adolescentes 21.197, y ya el último año, el 2021, un total de 34.394 total de denuncias, y de estos 23.856 son niños, niñas y adolescentes. Respecto de ahora los imputados, en el 2019, o sea, siempre son mayoritariamente los imputados son hombres. Así, el 2019 tuvimos un total de 21.714. Perdón, este es lo que tenía más abajo. Las víctimas. La mayoría siempre son mujeres, así la otra lámina tengo los hombres. En el 2019 fueron 21.714 versus 4.625. En el 2020 fueron 17.875 víctimas mujeres versus 3.322 hombres. Y en el año 2021, 22.668 mujeres versus 3.849 hombres. Acá no tenemos los totales, pero en porcentaje tenemos un 77% corresponde a abusos sexuales con y sin contacto, un 15% a delito de violación, un 3% a estupro, un 2% a explotación sexual comercial contra niños, niños y adolescentes relacionado con material pornográfico, un 1% explotación sexual comercial niños y adolescentes en contexto de comercio sexual, y otro tipo de delitos sexuales es un 2%. Ahí es importante hacer presente que se ha visto, y también lo hemos hecho ver en el proyecto de explotación sexual contra niños, niños y adolescentes, la gran cifra oculta que tenemos estos delitos, además de la complejidad que hay en la investigación, la tramitación de estas causas y también la litigación en el juicio. Ahora sí, respecto de la caracterización de los imputados, tenemos que del total del año 2021, el 65% se trata de imputado conocido, o sea, sigue dándose en ambientes en que son conocidos de la víctima, versus un 35% de imputados desconocidos. Del total, un 95% son hombres y un 5% son mujeres, y el mayor de 18 años, un 88% son mayores de 18 años versus un 12% que son menores de 18 años. Eso, muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por la presentación a representantes de Ministerio Público. Senadora, senador, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Seguiríamos entonces con la próxima. Señora presidenta, yo solo Sí, dale. pedirles disculpas, nosotros estamos en esta semana con entrega de cargo, entonces yo al menos, si es posible, nosotros de todas maneras siempre seguimos la sesión y vemos si es posible que nos podamos, yo al menos, Leila puede quedarse si me autoriza a retirarme de la sesión.
Sí, adelante. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias y mil disculpas, estamos en tres, así que muchas gracias, muy Que les amable. vaya súper. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Continuamos con la señora María Violeta Paz Espinosa, especialista en sexología y resiliencia. Muy buenos días, voy a compartir pantalla. Primero que nada agradezco mucho la invitación, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya. Yo me concentré en hacer un comentario respecto al concepto de indemnidad sexual y a los principios de indemnidad sexual del artículo 3. Bueno, aparte de agradecer, quiero presentarme mi trabajo de acompañar mujeres que han sufrido traumas sexuales de todo tipo, mutilación genital, violencia ginecobstétrica, violación, incesto, violencia digital, principalmente. Ahora, yo organicé esta presentación en tres partes, una parte técnica, una terapéutica y una pedagógica, y voy a comenzar por la pedagógica, porque si no me parece que va a ser muy árido el tema. Entonces, lo primero, bueno, el concepto de sexualidad es bastante pobre en la mayoría de la gente. Piensan que el sinónimo es erección, coito, masturbación o acto sexual. Piensa que eso es tener una sexualidad. Y el problema es que la sexualidad es más que nada ese cuadro que ustedes ven, los componen muchas cosas, hay aspectos biológicos. Hay aspectos biológicos que comprenden los cromosomas, los sistemas reproductivos, endocrinos, pero también el sistema nervioso central autónomo, porque cuando hay un trauma sexual como una violación, por ejemplo, lo que se pone en juego son algunas partes bien específicas del cerebro, el tálamo, la amígdala, el hipocampo, partes que trabajan en la memoria y que permiten la autoprotección psíquica y que, por ejemplo, hay una amnesia traumática en el caso de los niños o niñas violadas. Hay otros aspectos de la sexualidad que son emocionales, por ejemplo, el deseo sexual es una emoción, la excitación sexual es una emoción, esto quiere decir que puede ser regulado por distintas habilidades como la conciencia emocional, la expresión emocional, la autorregulación, el equilibrio, la comprensión también de esta emoción. Hay otros aspectos de la sexualidad que son aspectos afectivos e interpersonales. En el afectivo de base encontramos el apego que el bebé hace a su madre o a sus cuidadores, que puede ser, para no entrar en un jargón muy psicológico, puede ser de una manera equilibrada o puede ser más que nada ansioso, evitante. Y eso va a marcar de qué manera la persona se puede relacionar afectivamente su vida de adolescente o de adulto con otras personas. En los aspectos interpersonales también se encuentran, por ejemplo, la manera de ejercer la vida sexual cuando ya se está en pareja estable, por ejemplo, durante el posparto, cuando ya hay niños en la familia, todo eso se aprende, de qué manera se negocia mi deseo sexual con el deseo sexual de mi pareja. Eso también hace parte de estas relaciones interpersonales sexoafectivas. Hay aspectos también psicológicos que entran en juego en la sexualidad, como por ejemplo la autoestima, la imagen corporal, la imagen de sí mismo como personalidad, como carácter, la confianza en sí mismo, la afirmación de sí mismo, la capacidad de ser fiel a los propios sentimientos, los propios deseos, al mismo tiempo que se establecen lazos empáticos con otras personas. Hay aspectos psíquicos más profundos que son, por ejemplo, la identidad o identidad sexual también, la orientación sexual y otros aspectos de salud que es una mezcla entre aspectos psicológicos y aspectos biológicos. Hay otros aspectos muy importantes de la sexualidad que son los aspectos educativos. En esta parte educativa encontramos, por ejemplo, toda la transmisión que puede ser religiosa, ética. Algunas personas consideran que la espiritualidad es parte de lo que se transmite, porque se transmite de manera con textos, que sea textos sagrados según las creencias de algunas personas. Pero también está la educación familiar, que puede ser más bien laica, no necesariamente inscrita en una religión, donde encontramos valores humanos. Y en los elementos educativos encontramos también la transmisión de lo que es, por ejemplo, el Código Penal.
Y esta transmisión se puede hacer a través de la familia o a través de otras instancias educativas como el colegio, el liceo o incluso en la vida adulta en formaciones para profesionales. Hay otros aspectos de la sexualidad que son socioeconómicos. Por ejemplo, la precariedad de la higiene menstrual no concierne a todas las niñas, a todas las adolescentes, a todas las mujeres. También la capacidad de tener acceso a una psicoterapia, una sexoterapia o a otros tipos de terapia corporal, las personas que han sido víctimas de violencias sexuales, eso también tiene una gran diferencia según la situación socioeconómica de la persona. Entonces, el aspecto socioeconómico también está omnipresente en la sexualidad. Y esta flor que ustedes ven está en un contexto. Estos componentes de la sexualidad que conciernen tanto los individuos como los grupos de personas, la familia, los grupos de una región, de un país, de una cultura, esos aspectos están inscritos siempre en un marco. Y este marco, por una parte, es cultural. Por ejemplo, la cultura de Chile no es la misma que la de Francia, no es la misma que la de Eslovenia, no es la misma la de Rusia. Y hay una dominación masculina, eso es internacional, en mayor o menor medida. El patriarcado en algunas regiones disminuye completamente los derechos incluso políticos, jurídicos de las mujeres, en otros no. Las desigualdades no son las mismas. Por ejemplo, el iletrismo en algunos países es más o menos homogéneo en niños y en niñas, en otros países no es así. Las niñas son destinadas inmediatamente al círculo doméstico. Y además de este contexto cultural, está el contexto jurídico, donde están las leyes nacionales, como por ejemplo el Código Penal, y están también los tratados internacionales. Entonces es importante saber que cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando de unidades pedagógicas que van a hablar de estos distintos aspectos. Voy a dar, estos son ejemplos, no voy a mostrar todas las diapositivas, porque si no sería muy largo, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en los aspectos biológicos, cuáles son las variaciones anatómicas. Por ejemplo, todos los genitales son distintos, así como todos nuestros rostros son distintos. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque hay médicos que se aprovechan de marcos legales permisivos y hacen una publicidad, por ejemplo, a la labioplastía, pensando que es un ideal. Y la verdad es que si las adolescentes tuvieran acceso a conocimientos de anatomía más profundos y supieran que en los labios internos hay venas, arterias y terminaciones nerviosas, comprenderían que una labioplastía es una mutilación genital que es legal, que es medicalizada, pero eso no quita que sea una mutilación genital que corta venas, arterias y terminaciones nerviosas. Esto quiere decir que disminuye la capacidad de respuesta del sistema nervioso central autónomo para la excitación sexual y para alcanzar el orgasmo. Hay otros elementos, por ejemplo, el deseo sexual, que es una emoción, ya lo expliqué, la protección de la intimidad, eso se aprende desde que los niños, por ejemplo, son pequeños, ya a los 3 años pueden empezar a comprender qué es lo que se hace en público, qué es lo que no se hace en público, de la misma manera en que adquieren perdón, se me olvidó la palabra en castellano, la limpieza, el acto de hacer sus necesidades a puerta cerrada, de no andar mostrando el pañal delante de los otros. Eso se aprende desde muy pequeño. Y se desarrolla como un idioma, es decir, hay un concepto de intimidad que corresponde a un niño de 3 años, hay un concepto de intimidad a alguien de 5, a alguien de 7, eso va aumentando con la edad, hasta que llegamos a ser adultos. Respecto a la violación, por ejemplo, la violación, la gente, porque no es su especialidad, piensa que la violación es un pene o un objeto o una mano que entra en según las legislaciones de los países, en una boca, una vagina o un ano. Y la verdad es que no es, esa es la anécdota, pero ese no es el atentado, no es el crimen. El crimen contra la salud de una persona es que está atentando contra el sentimiento de seguridad, está poniendo en un estado de emergencia mayor todo el sistema nervioso central autónomo. Y a partir de eso está desregulando todos los otros sistemas, el endocrino, el inmunitario, el respiratorio, el cardiovascular, etc. Entonces es muy importante el nivel de información que puedan obtener los niños, niñas y adolescentes de manera progresiva, de tal manera a obtener representaciones
más realistas de lo que quiere decir una violencia sexual, que no es solo toquetear. Yo creo que muchas personas, por ejemplo, que piensan que el acoso es solo decir una palabra al oído, yo creo que si comprendieran mejor que sexualidad, cuando se le dice a alguien un improperio, tratándola, por ejemplo, con el nombre de un animal, lo que están haciendo es atentando contra la imagen de sí misma, contra aspectos psicológicos, están atentando contra su sistema de seguridad interna, es un aspecto biológico, están atentando contra su emoción, que ya no va a estar más en equilibrio, serena, va a estar con miedo a estar en la calle, es un atentado emocional. Van a atentar también contra esta capacidad a hacerle confianza a otras personas, a darle confianza a otras personas desconocidas, y eso es un atentado contra las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, esto que parece muy simple puede tener una relevancia mayor si la población adquiere estos conocimientos. Respecto a los aspectos educativos, es importante saber que cuando se habla de sexualidad, lo más importante en lo que respecta el Estado es la salud sexual. Y a mí me parece que a veces se confunde la diferencia entre la transmisión de valores inscritos en alguna religión o en alguna ética particular, y eso no tiene nada que ver con los conceptos de salud sexual, y en lo que corresponde a la salud sexual individual, colectiva y la protección de menores, esa es una responsabilidad del Estado. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque hay leyes de por medio, la transmisión de la ley no puede sino ser parte de las responsabilidades del Estado a través de la educación oficial, a través de escuelas, colegios, liceos, universidades. Ahora, voy a dar ejemplos más concretos. Por ejemplo, estos son libros que hablan de incesto y están dedicados a periodos de edad muy distintos, de 3 a 6, de 7 a 10, de 11 y más años. Y como pueden ver, cualquier tema se puede hablar de una manera adaptada al vocabulario de los niños. Ahora, me importa a mí que quede muy en claro la diferencia porque entre las líneas no me parece que esté tan claro la indemnidad sexual. El trauma sexual es una situación en la cual la persona tiene un terror incomprensible que sobrepasa completamente sus capacidades de autodefensa psíquica y que desencadena que, por ejemplo, el tálamo en el cerebro corte la comunicación con la parte de la comunicación, que es la parte que está detrás de la frente del cerebro, y esto produce que la amígdala después produzca adrenalina y cortisol en cantidades suficientes como para que se libere una gran cantidad de azúcar en la sangre, y la persona tiene que huir o combatir. Entonces, como pueden ver, a veces se mezclan en la ley esto de la indemnidad sexual como si un curso de educación sexual pudiera provocar un trauma sexual, y eso desde el punto de vista de mi especialidad, eso no tiene sentido. Ninguna clase de educación sexual puede provocar un trauma sexual, porque hay una persona, un adulto, hombre o mujer, que está utilizando un lenguaje para transmitir conocimiento. Es decir, lo que está en juego es la activación de los lóbulos prefrontales, que es la parte del cerebro que trabaja la comprensión y la asimilación de vocabulario. Y eso no tiene nada que ver con algo incomprensible, indecible, como el incesto, como la violación o como otro tipo de violencias que hacen un allanamiento psíquico. La expresión allanamiento psíquico es de la psiquiatra, la doctora Muriel Salmonat, que es una especialista francesa en memorias traumáticas, en amnesia traumática. Voy a seguir mostrando, después voy a responder las preguntas, si tal vez fui muy críptica en mi descripción. Hay otros libros, por ejemplo, que hablan del amor y la amistad, que son soportes pedagógicos adaptados para niños de 6 a 8 años. Hay libros que hablan de la confianza en sí mismo, eso también hace parte de la sexualidad, de la educación sexual integral. ¿Y por qué? Porque un día, para ser adultos y estar desnuda frente a otra persona, hay que tener una gran confianza en sí mismo. Entonces no hay que pensar que esta confianza no es parte de la salud sexual, es parte integral de la salud sexual. La salud sexual no es una penetración, eso no es la salud sexual.
Otro elemento es, por ejemplo, este libro de las emociones. Como pueden ver, está adaptado para libros para niños de 6 a 9 años. Hay que completarlos, hay que comprender, por ejemplo, los miedos. El libro azul dice mis miedos, amigas o enemigos. Entonces hay muchas maneras que son adaptadas para niños a partir de 3 años para hablar de conceptos que nos llevan a tener una salud sexual equilibrada y poder gozar como adultos de otro tipo de intimidad que ya está más genitalizada. Este es un libro que está destinado a niños entre 9 y 11 años, pero yo creo que puede ser antes, que explica, por ejemplo, un sistema reproductor completo en el cual se ve un clítoris. Y eso es muy importante, que las niñas tengan una representación global de sus órganos genitales, porque si no hay una gran desigualdad. Los niños saben que tienen un pene y saben que eso tiene erecciones porque lo ven, y la verdad es que los seres humanos tenemos órganos eréctiles, pueden ser pene o puede ser clítoris, y funcionan de la misma manera, se llenan de sangre. Y esto es muy importante porque yo he tenido que explicarle conceptos de base de anatomía a mujeres que llevan casadas 15, 20 años y que han tenido una vida sexual bastante triste, han sido a veces muy fieles a sus creencias, han tenido una pareja heterosexual toda la vida, pero no han podido gozar de una salud sexual plena, muy tristemente porque le faltaban algunos conceptos básicos. Por ejemplo, saber cómo funciona un clítoris, su propio cuerpo. Voy a pasar ahora a la parte como más terapéutica. ¿Y por qué? Porque me dio la impresión leyendo esto de que había... yo vivo acá en Francia desde hace 22 años, así que yo no sé muy bien quiénes son las personas que presentan Quiley, pero me dio la sensación de que hay personas que tienen mucho miedo de lo que es la educación sexual integral. Entonces yo, en mi respuesta terapéutica, quisiera compartirla con todos los horizontes políticos. Nosotros, yo tengo 48 años, es decir, nosotros que somos padres de niños de 15 años o de niños de 7 años, somos la generación de adultos que no recibió educación sexual explícita ni en la familia, ni tampoco en las escuelas. Somos la generación que no tuvo internet, así que nosotros no conocimos lo que es el riesgo de la violencia digital, y porque no la conocimos, no podemos de manera idónea proteger a nuestros propios hijos adolescentes, salvo si es nuestra profesión. Por ejemplo, yo participé aquí en Francia de la redacción de un libro que se llama Combatir el cibersexismo, con la asociación, la agrupación de víctimas Stop Ficha. Pero si no fuera mi profesión, yo no podría explicarle a mi hija cuáles son los tipos de violencia digital que existen y de qué manera eso puede crear las mismas secuelas que una violación. Yo no lo entendería. No podría entender cómo imágenes o cómo amenazas de violación pueden afectar la vida sexual o la vida psicológica de alguien si yo no entendiera lo que pasa en el cerebro. Bueno, entonces nosotros como generación no ocupamos las redes sociales en nuestros primeros vínculos de amor. Nosotros aprendimos a tener vínculos de amor bailando en fiestas, entonces no entendemos mucho lo que es la mensajería porque no nos construimos así, no construimos así nuestra vida sexoafectiva. Entonces esto también es importante para saber que los padres, aunque tengan las mejores intenciones, hay algunos elementos de conocimientos, algunas informaciones que no van a poder transmitir a sus hijos porque pertenecemos a generaciones distintas. Nuestra generación nunca tuvo miedo a ser drogada con drogas de sumisión química. Algunas de mis pacientes sufrieron una violación por sumisión química. Hay hombres también que la sufren, y lo terrible es que hay elementos de información muy simple. Por ejemplo, decirle a un joven de 14 años, si estás en una fiesta, cuando ya seas más grande en la universidad, y de un momento a otro, de una manera muy abrupta, tienes mareos, vértigos y ganas de vomitar, si tienes esos síntomas muy abruptos, no vayas al baño, no vayas a vomitar al baño. Si tienes deseos de vomitar, te sientes así mal de manera abrupta, anda a un lugar donde haya gente, porque esos son los síntomas claros de sumisión química. Y donde existen las violaciones de jóvenes es en situaciones alcoholizadas, y se produce porque no saben reconocer en ellos esos síntomas. Nuestra generación tampoco tuvo acceso a los sextoys, entonces los padres tampoco son capaces de decir de qué manera esto se comparte o no se comparte. No saben decir, mira, si tienes un sextoy, ponle un preservativo. ¿Por qué? Porque es así como lo vas a mantener
seguro para ti. Los padres que se hicieron ellos mismos una vida sin sextoy no van a poder transmitir esta información a sus hijos para protegerlos. Somos la generación de adultos que tratamos de hacernos cargo de las cifras de violencia sexual que son conocidas ahora, fueron mencionadas anteriormente, y estamos tratando de pensar en cómo frenar esas cifras que nuestros padres no conocían. Deseamos ganar también, somos la generación que tratamos de ganar en una performance sexual como esposo, como esposa o como pareja, y tratamos un poco de parecernos de manera más o menos importante a los actores y actrices de videoclips, porque nosotros, cuando tuvimos 20, 30 años, empezamos a ver esos cuerpos fantásticos, pero lo hicimos cuando ya estábamos más grandes, cuando ya teníamos 15, cuando ya teníamos 20 años. Los niños de ahora crecieron pensando así, crecieron viendo esas imágenes hipersexualizadas. Y es importante hablarlo. Y a veces, me parece que en el texto de ley que yo pude ver, no se pudo entender que a veces se puede mostrar una imagen hipersexualizada en una clase de educación sexual, pero no es para hacerle el honor, sino justamente para poder analizarla. Entonces, eso también es importante, que los niños puedan tener instancias en las cuales se van a ver imágenes que ellos van a tener acceso en TikTok, por ejemplo, pero que tengan alguien que se tome el tiempo de explicarles por qué eso es una imagen hipersexualizada, por qué esos libros de manga, por ejemplo, que están más o menos accesibles para todos, que entiendan que mostrar siempre a las niñas con esos senos hiperdesarrollados y con unas cinturitas muy pequeñas, esas no son proporciones normales de seres humanos. Y hablar eso sería sano en vez de afirmar que como padre yo no quiero que mi hija vea eso. Bueno, voy a avanzar un poco por motivos de tiempo. Nosotros somos los adultos que tenemos que tratar de responder si estamos por la educación sexual integral o contra. Entonces, si estamos a favor de la educación sexual integral, somos la generación que tenemos que tratar de ver cuáles son los temas, cuáles son los contenidos, cuáles son los elementos y las actividades didácticas, de qué manera podemos hacer también elementos adaptados a niños del espectro autista o niños que tienen dislexia o niños que tienen alguna deficiencia visual o auditiva. Y somos la generación que, si estamos por la educación sexual integral, tenemos que tratar de argumentar la necesidad de esta educación sexual integral y tenemos que tratar de despertar el interés, no tan solo los niños, niñas y adolescentes, sino sobre todo nuestros interlocutores adultos, que son los retractores. Por otra parte, si somos adultos que estamos contra la educación sexual integral, vamos a tratar de pensar cómo frenarla, cómo anularla, cómo hacerla inoperante, cómo evitarla por medios legales, cómo restringirla por medios legales, cómo oponernos por medio de la desobediencia civil. Entonces, yo digo que esta es la parte como terapéutica que yo tomo porque quiero que comprendamos en todos los horizontes políticos que cualquiera sea el país en donde nosotros estemos, nosotros como adultos tenemos que tratar de tomar una opción por la educación sexual integral o contra. Ahora, yo en mi experiencia, yo digo que es mejor porque incluso si no fuera la mejor, es mejor que el silencio. El silencio es mucho más nefasto que una clase de educación sexual que no fue tan bien presentada. Y guardando siempre en mente que decirle a un niño algo que al niño no le va a gustar, si habla en su casa, mira, me pasó esto hoy día, y los padres no están de acuerdo, por ejemplo, a mí, yo estoy contra la expresión, la prostitución es un trabajo como otro, porque para mí es un estado disociativo que causa heridas psíquicas importantes. Esa es mi postura como profesional. Pero si mi hija escuchara eso en una clase de educación sexual, yo podría hablar con ella y decirle, sí, bueno, mira, hay gente que considera que ese es un trabajo como otro, pero no es mi postura y yo te digo por qué. Entonces, incluso si mi hija estuviera en una clase de educación sexual en la que le transmiten ideas que son contrarias a lo que yo creo, eso también crearía un diálogo y eso también sería positivo.
Bueno, no quiero extenderme mucho, voy a hacer algo muy breve. La terapia cognitivo-conductual nos ha aportado algo muy importante al final del siglo XX, que hay que distinguir cuál es la situación, cuál es la emoción, cuáles son los pensamientos asociados y cuál es nuestro comportamiento. Entonces yo quisiera que las personas que yo entiendo que tienen muy buenas intenciones, que es de proteger a sus hijos, trataran de comprender de qué manera el miedo a que los niños no tengan una educación sexual integral no los va a proteger. Lo que va a proteger es que los niños puedan hablar de ese tema y que los padres en sus casas puedan incluso hacer una contraeducación, puedan incluso contradecirlo, pero que ese tema se hable. Ahora, de manera muy rápida voy a hacer la parte técnica, si es posible. Sí, nos quedan unos minutitos. Ya. En la conclusión es que la salud y la integridad sexual de las o los ciudadanos es responsabilidad del Estado. Los deberes de los ministerios, el Ministerio de Justicia debe hacer leyes para calificar y castigar la violencia sexual, indemnizar a las víctimas. El Ministerio de Salud tiene que hacer campañas de prevención de violencia sexual. Ya vimos que 20.000 víctimas es terrible. Estamos hablando de 20.000 agresores o 20.000 situaciones. Los índices son enormes, sabiendo que muchas de esas personas van a tener secuelas no por meses, sino por años o por décadas. Y el Ministerio de la Educación tiene entre sus responsabilidades preparar contenidos y mallas curriculares adaptadas a cada edad. En el rol de los padres, bueno, la prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes nos indica que la violencia sexual es una pandemia. Por sus secuelas socioeconómicas es un problema de salud pública. Las secuelas son estados depresivos, por ejemplo, trastorno del comportamiento alimenticio, adicciones al alcohol, a la droga. Entonces, las secuelas socioeconómicas son muy importantes para toda la sociedad. Y de toda evidencia, por los datos, los padres no han podido tener un rol protector. Mis conclusiones es que independientemente de las intenciones de los madres y los padres que quieren decir que se oponen a esta presencia de los niños a una clase de educación sexual integral, bueno, los padres no son las personas más idóneas para crear los planes y programas. El segundo punto, censurar o prohibir el acceso a la educación sexual a los niños, que son futuros ciudadanos y ciudadanas, no son acciones protectoras de la cohesión social, no son medidas respetuosas de las instituciones educativas tampoco, no son acciones que reconocen el rol del Estado y sus responsabilidades en temas de salud pública. Por supuesto, siempre independientemente de las intenciones que tengan las madres, los padres que quieren censurar la educación sexual integral, hacer esto no permite a los niños tener acceso a informaciones específicas, médicas, paramédicas, históricas o jurídicas en la prevención de violencias sexuales de todo tipo, violencia digital, entre otros. Y esto puede promover, por una parte, no solo la ignorancia, pero también el sectarismo. Y por otra parte, que para mí es lo más grave, es la invisibilización de familias incestuosas o de familias que ejercen otro tipo de violencias sexuales. Para mí, entre las personas que se oponen a que los niños estén presentes en la educación sexual integral, puede haber personas que puedan creer que los niños pueden ser pervertidos, que no es el caso, porque es solo hablar. Los padres siempre van a estar más omnipresentes si ellos articulan discursos coherentes para los niños, niñas, adolescentes, pero sobre todo las personas que pueden oponerse son personas que no quieren que los adolescentes comprendan que lo que han vivido es violencia sexual o situaciones incestuosas, que no siempre es penetración, a veces una cosificación. Creo también que las madres y los padres, los adultos, necesitan recibir educación sexual y jurídica de la parte de profesionales de salud, de la educación y del derecho internacional para incorporar conocimientos que no obtuvieron, puesto que la educación sexual integral no estaba en las mallas curriculares durante su enseñanza básica, media y superior. Y por último, el Estado es responsable de la salud pública, lo que incluye la salud sexual de los adultos, la salud general y la preservación del desarrollo psicosexual armonioso de niños, niñas y adolescentes desde la salida de la maternidad, desde que nacen. El Estado es responsable de la protección frente a diversas violencias sexuales
y esto implica, lo menciono después, en todas las instancias, la violencia intrafamiliar, y que creo que todos los horizontes políticos deben comprender la importancia de una educación sexual integral que considere todos los aspectos de la sexualidad, esa florcita que les mostré. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la señora María Violeta. Senador, ¿alguna consulta? ¿No? Estamos ok, entonces, darle las gracias por la presentación, por el tiempo, por las acotaciones. Estamos con los tiempos ya para finalizar la comisión, así que daríamos por terminado. No sé si hay alguna otra consulta aparte que quiera incorporar la senadora. ¿No? Estamos ok entonces. Así que damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.